dos. María es directora de Equinos y autora del libro La mujer que aprende de los caballos. Os lo recomiendo de corazón. Es un libro precioso. La mujer que aprende de los caballos. Ella se dedica a ayudar a las personas a ser quienes quieren ser y a tener la vida que desean a través de la experiencia con caballos. O a enseñar a los amantes de los caballos a tener una relación con ellos de confianza y comprensión. Entonces, sin dejar pasar más tiempo, te paso la palabra, María, y muchísimas gracias por tu aportación en estas cápsulas. Es muy valioso. Gracias. Muchísimas gracias, Talia, por tus palabras, viniendo de ti, que bueno, eres, aunque te considero mi amiga desde hace ya mucho tiempo, pero nunca, por ello no dejo de considerarte mi maestra. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tus palabras y también gracias por esta iniciativa que bueno, ha partido un poquito de todos, del colectivo de alumnos de Equilibri, pero la estás pilotando tú, la estás organizando tú y es un trabajazo y la verdad es que bueno, agradecerte la oportunidad de participar en estas charlas y bueno, y a dar pequeñas aportaciones a la gente que les pueda servir. El tema del que yo quiero hablar, gracias. Bueno, también quiero agradecer a la gente que se ha apuntado, de verdad su asistencia y su interés. El tema que yo propongo es el tema de la resiliencia. Inicialmente el título era Resiliencia en tiempos de cambio, un poco para referirme a la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, hasta qué punto la situación que estamos viviendo es una situación de cambio y cómo eso nos puede afectar. De ahí me vino, digamos, la idea de la resiliencia. Pero a medida que iba preparando un poquito la ponencia, pues claro, será de efecto profesional, pero me venían como muchos paralelismos con el tema de los caballos. Entonces, pues al final he optado por titularla Caballos y Resiliencia. Voy a compartir la pantalla porque he hecho una pequeña presentación, a ver si la veis. ¿La veis, Talia? ¿Se ve la pantalla? Sí, María, se ve. Vale, sí. Perfecto. La voy a poner para que se vea, bueno, no sé, la voy a dejar así porque luego, si como quiero salir, no me fío. Bueno, sí creo que puedo. A ver. Bien, pues lo que quiero es hablaros de qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación innata o adquirida que tiene cualquier ser vivo ante una situación perturbadora y que además es adversa, es decir, es algo que es incómodo, que nos saca de nuestra conocida zona de confort, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista, la resiliencia tiene como varios rasgos, digamos, que la definen. El primero es que es entrenable. ¿Qué quiere decir? Pues que al ser una capacidad, quiere decir que se puede entrenar. Es decir, cualquier persona puede nacer con una capacidad determinada de resiliencia, pero a lo largo del tiempo la podemos ir desarrollando, ¿de acuerdo? Es decir, es como todas las capacidades, se puede mejorar con el tiempo o empeorar. Bien, la segunda característica es que requiere una actitud positiva. Es decir, precisamente la resiliencia esa palabra viene originalmente de la física, se utilizaba para definir la capacidad de los materiales de resistir situaciones adversas y volver al punto original. Sin embargo, esa definición o esa palabra se está utilizando cada vez más en el tema del desarrollo personal para precisamente hablar de la capacidad de las personas de sobrellevar situaciones duras y salir, digamos, fortalecidas y con aprendizajes de ellas. Y para que eso sea posible, es imprescindible que haya una actitud positiva. Es decir, difícilmente podemos hacerle frente a una situación adversa, a una situación complicada, con una actitud mental negativa, con una actitud en la que
no nos veamos capaces de salir o de mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo rasgo que requiere la resiliencia es una actitud positiva. El tercero es que para que se dé, inevitablemente se necesita flexibilidad. Y en este caso, cuando hablo de flexibilidad, me refiero sobre todo a flexibilidad mental. No podemos adaptarnos a situaciones nuevas, cambiantes, con una rigidez mental. No podemos, sería, si no imposible, sería muy, muy difícil y desde luego muy doloroso. Por eso las personas que digamos que son más rígidas mentalmente, en situaciones de cambio y situaciones como la que estamos viviendo actualmente, lo pasan peor, lo pasan extraordinariamente mal. Y es por eso, porque les cuesta adaptarse a la nueva situación, a los cambios que se están produciendo. Y la siguiente característica que tiene la resiliencia es que es personal e intransferible. Quiero decir, igual que es una capacidad innata o no, o que se puede desarrollar, es algo que tiene cada persona. Es decir, no es algo que mi resiliencia no es algo que le pueda servir a otra persona. Le puede servir como ejemplo, le puede servir como modelaje, pero es algo que tiene que vivir cada persona. Es decir, es el aprendizaje, la capacidad de adaptarnos o no, es exclusiva e individual. Y eso depende de cada persona y por eso es tan importante, digamos, las otras tres características, es decir, que seamos flexibles y que tengamos una actitud positiva, siendo siempre conscientes de que, como cualquier capacidad, como he dicho, es entrenable, ¿de acuerdo? A ver si esto pasa. Bien, los 4 pilares de la resiliencia son: el primero es que requiere vivir en el presente. Es decir, cuando estamos ante una situación de cambio, es imprescindible vivir el presente. La tentación de irnos al pasado o irnos al futuro es mayúscula, es mayor que nunca, que en ningún otro momento. Porque es precisamente las situaciones de cambio, y más como la que estamos viviendo ahora, en la que hay mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha tristeza, mucha frustración, mucha rabia, son emociones y son sentimientos, digamos, incómodos, no nos sentimos cómodos con ellos. No me gusta utilizar la palabra negativa, porque todas las emociones tienen información, con lo cual no son negativas, pero sí hay unas que son más cómodas que otras. Y este tipo de emociones que nos están, digamos, atravesando en esta época, en las épocas de cambio, suelen ser incómodas, porque los cambios son incómodos, ¿de acuerdo? No nos gusta, de hecho, nuestro cerebro se resiste al cambio. Para nuestro cerebro no hay nada que le guste menos que el cambio. Sin embargo, en situaciones como estas es especialmente importante vivir la situación. Como digo, la tentación de escapar, para no ser conscientes de lo que nos está pasando y bien pensar en el pasado, en lo bien que estábamos hace unos meses, o pensar, madre mía, en el futuro ojalá pueda hacer esto o lo otro, la tentación es mayúscula. Pero eso tiene un problema, y es que cuando no vives el presente, estás como pasando como por encima. Es como si pasaras caminando por encima de brasas, pasas como corriendo, y es un poco la técnica del avestruz. Quiero decir, en el presente es donde, lo veremos ahora más adelante, es donde está el aprendizaje, es donde está la experiencia. Si no vivimos plenamente el instante actual, aunque sea incómodo, estaremos perdiendo la oportunidad precisamente que nos da el instante actual de aprender y de cambiar y de mejorar y de salir más fuertes. A eso me refiero con la importancia de que vivamos el presente. Por favor, insisto, sé que la tentación de escapar de lo que nos está pasando es mucha, pero es un error que después, a corto, medio o largo plazo, nos puede pasar muchas facturas, sobre todo a nivel emocional, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente
pilar importante de la resiliencia es que hay que tener en cuenta que el cambio es constante, es decir, en toda situación es cambiante. La vida, por definición, es cambio. Como decía Heráclito, la única constante que hay en realidad es el cambio, es lo único que hay. Y sin embargo, como digo, es una de las cosas que más incómodos nos hace sentir a las personas, porque no hay nada que nos guste más a las personas que el control. Queremos controlar a nuestros hijos, queremos controlar el trabajo, queremos controlar a los clientes, queremos controlar todo, queremos controlar la vida, queremos controlar hasta el clima. Y si algo he aprendido de los caballos es que la vida, por definición, es incontrolable, es imprevisible. Y un claro ejemplo de eso es lo que nos está pasando. Ninguno de nosotros hace un año, hace 6 meses, se hubiera imaginado jamás que iba a pasar lo que nos está pasando. Si alguien nos lo cuenta, hubiéramos creído que era una distopía. O sea, hubiéramos dicho, bueno, sí, eso como para novela está bien, o para serie de televisión, pero eso es imposible que pase. Y sin embargo está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio es una constante y eso es algo que tenemos que asumir. Tenemos que asumir que la vida es cambio, nos guste más o nos guste menos, es así, ¿de acuerdo? El tercer pilar de la resiliencia es que requiere estar abierto o abierta al aprendizaje. Como decía antes, si no aprendemos, no hay adaptación. Ya hemos visto la definición de resiliencia, la característica básica es la capacidad de adaptación a situaciones que son incómodas. Entonces, si no nos abrimos al aprendizaje, si no nos predisponemos a ver qué hay aquí, qué lección puedo sacar yo de aquí, qué es lo que yo puedo aprender, difícilmente voy a poder adaptarme a los cambios que trae esta situación y que puedan venir incluso después. Y el cuarto pilar es la aceptación. La aceptación desde el punto de vista de que, como digo, la vida no la podemos controlar, es decir, tenemos que aceptar que las cosas son como son, nos gusten más o nos guste menos. Tenemos que aceptar que estamos viviendo una situación rara, muy rara, un tiempo muy difícil, y también incluso tenemos que aceptar que gran parte de lo que está pasando es responsabilidad nuestra. Aunque nos cueste, es responsabilidad nuestra y tenemos que aceptarlo. Y precisamente para poder, insisto, para poder tomar conciencia y poder crecer, ¿de acuerdo? Bien, no sé si a alguno de vosotros os suena estas características, estos 4 pilares de la resiliencia, os resuena o os recuerda a alguien o a algo. Bien, pues a los caballos. Los caballos, por definición, son seres resilientes, por definición. Fijaos que los caballos llevan en este planeta 50 millones de años, son animales que han nacido para estar, como vemos aquí en esta imagen, en manada, en libertad, en espacios abiertos, a sus anchas y demás. Y sin embargo, la gran mayoría de caballos hoy día viven así. Y siguen vivos. Es decir, fijaos que nosotros estamos ahora mismo fatal, estamos pasando situaciones muy incómodas porque nos vemos encerrados, nos vemos imposibilitados de relacionarnos con nuestros seres queridos, nos vemos imposibilitados de disfrutar de nuestra libertad como queramos, de poder ir donde queramos y como queramos. Y es algo que, sin embargo, le hacemos a la gran mayoría de los caballos que existen en el planeta, de los caballos domésticos, que son la gran mayoría, son más del 95% de los caballos que existen en el planeta. Es algo que le hacemos a ellos. Y ellos son unos animales, unos seres que precisamente su naturaleza es justo la contraria. Y sin embargo se han adaptado. Y fijaos si se adaptan a eso, que son capaces de estar así, de vivir así y después estar con nosotros voluntariamente y darnos lo mejor de ellos. O sea, a mí es algo de verdad
que me flipa de los caballos. Es decir, si algo podemos aprender de ellos es su capacidad de resiliencia. Podemos aprender muchísimo. El título de mi libro de La mujer que aprende de los caballos es un poco por eso, porque yo me doy cuenta de la cantidad de cosas que podemos aprender de los caballos. O sea, todo lo que he dicho son claves de cómo ellos funcionan. Los caballos viven el presente a cada instante, continuamente. Los caballos tienen una capacidad de adaptación, como estamos viendo, inmensa. Tienen una capacidad de aprendizaje enorme, porque si no la tuvieran, seguramente muchos morirían, incluso en los procesos de entrenamiento, de doma y demás, ¿de acuerdo? Y sobre todo tienen una flexibilidad enorme. Hasta tal punto los caballos son resilientes que, fijaos en esta imagen. Esto es de una imagen de un taller que hice hace un par de años, un año, por el aniversario del libro, del libro y de la publicación de mi libro. Y ahí no sé si se ve porque está enterrada entre varias personas que están tomando el sol, tumbadas tomando el sol, pero ahí está Lluvia tumbada y varias personas apoyadas en ella, mientras ella sigue tumbada, relajada, tan tranquila. No podemos olvidar que las personas somos depredadores, que precisamente al mayor cambio que se han tenido que adaptar los caballos, al mayor cambio de todos, los caballos en estos 50 millones de años que llevan en el planeta, han tenido que adaptarse a cambios climáticos extremos, han tenido que sobrevivir a pestes, sequinas y diversas, a ataques de depredadores de todo tipo, pero el mayor cambio precisamente ha sido la aparición del ser humano. No solamente porque somos el mayor depredador en cuanto a que lo hemos cazado y no lo hemos comido, sino que hemos sido los que más le hemos alterado la vida a los caballos. Y a pesar de eso, ellos se han adaptado y han aprendido, digamos, a convivir en este nuevo mundo que nosotros le hemos creado y a estar con nosotros con una actitud positiva. Fijaos que todo lo que hasta ahora he dicho de la resiliencia, los caballos la cubren al 100%, ¿de acuerdo? En este caso, esta imagen es una imagen que he puesto porque lo que significa es, lo que quiero deciros con ello es que es fundamental precisamente para ser resilientes, para aprender de esta situación que nos está tocando, estar en el cuerpo. Cuando digo estar en el cuerpo me refiero a ser conscientes de dónde estamos, de cómo estamos y sobre todo de lo que estamos sintiendo, de cómo estamos sintiéndonos en este instante. Porque a eso es lo que me refería de cuando decía de la importancia de vivir el presente al 100%. Ahí es donde le tenemos que meter cuerpo. Porque como no le metamos cuerpo, no vivimos el presente. Si solamente nos quedamos en la mente, si solamente nos quedamos en el pensamiento, nos creamos mundos imaginarios, mundos utópicos y salimos, digamos, del instante actual y presente y real que tenemos. Mirad, yo aprendí realmente a lo maravilloso que es el instante presente, no solamente maravilloso, es como infinito. Cuando empecé a rehabilitar caballos maltratados y traumatizados, había algunos que eran muy agresivos, y cuando estaba con ellos tenía que estar, me obligaban a estar exclusivamente centrada en el aquí y en el ahora, porque si no, pues me podían soltar una coz, un bocado y mi vida corría peligro. Y curiosamente, ahí me di cuenta de que era fundamental estar en el cuerpo, que además es una de las cosas que también cuento en el curso este que he lanzado justo estos días, de la importancia del cuerpo, va un poquito por ahí, de lo importante que es estar en el cuerpo para parar la mente y precisamente para guiar la mente hacia donde tú quieres. En este caso es en la plenitud de coger todo lo que está ocurriendo justo en este instante, para no cerrar esta situación, no cerrarla en falso, no salir de esta situación sin aprendizajes y sin, digamos, y salir como más debilitados de lo que entramos. La resiliencia, si la hacemos bien y si no escapamos del momento presente, lo que nos va a permitir es, a pesar de que esta situación sea dura, salir fortalecidos de ella. Y en este sentido yo ahora os quiero proponer un pequeño ejercicio, una pequeña reflexión, que es la siguiente.
que penséis cuál ha sido la situación no deseada más importante que has vivido en tu vida. La situación no deseada más importante. Seguro que han habido muchas, pero una de ellas, la más importante, una que recuerdes como que te ha marcado especialmente. Y que pienses qué es lo que te sucedió y cómo lo viviste en ese momento. Y sobre todo, en ese momento, ¿qué sentiste? Porque es que ahí donde está la memoria, en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria. Y por eso cuando escapamos del presente, de situaciones adversas del presente, pasamos de puntillas o hacemos la técnica del avestruz, luego muchas veces tenemos o problemas emocionales o problemas de enfermedades que en realidad el origen es emocional. Quiero que también recuerdes cuál fue tu actitud en ese momento. Y después, si tu actitud fue positiva, seguro que llevaste esa situación mucho mejor que si en otros momentos que has podido tener una actitud negativa. Y sobre todo, ¿qué aprendizaje sacaste? La pregunta, lo que quiero que con este pequeño ejercicio es que os deis cuenta de que ya hemos vivido esto, de que ya hemos pasado por esto, no en esta forma, no con un coronavirus y no digamos de tamaño mundial, pero todos hemos vivido pequeñas crisis, pequeños o grandes, quiero decir pequeños a nivel personal, pequeñas crisis, pequeños cambios que no han revolucionado la vida y que no han puesto la vida patas arriba. Y en ese momento, cuando nos estaba pasando, el tema es que muchas veces no entendíamos qué es lo que estaba pasando ni por qué estaba pasando. Pero es que ahí es donde está el error, en preguntarse el por qué. La clave está en el para qué. La clave es, para que haya un aprendizaje, lo que nos tenemos que preguntar es siempre esto que está ocurriendo, ¿para qué? ¿Qué lección hay? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque si no aprendo, lo que pasa es que se nos vuelven a presentar esas mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y normalmente como más grandes, como más pesadas. Es un poco como el día de la marmota, pero a lo bestia. Entonces, esa es la importancia de la resiliencia, ¿de acuerdo? El no escapar del momento, no salir de puntillas, sino decir, esto es lo que toca ahora, pues como yo digo, me remango y venga, vamos al lío. Y a vivirlo plenamente, ¿de acuerdo? Y de momento lo dejo hasta aquí, y si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, pues estoy abierta. Dime, Talia, porque yo el chat no lo veo al tener la pantalla. De momento no hay ninguna pregunta, pero venga, lanzaros y poner vuestras preguntas en el chat. Bien, mientras van pensando preguntas, por aprovechar, hay otra cosa que quiero mencionar, que es otro paralelismo con el tema de los caballos, que tiene que ver, por supuesto, con la resiliencia y que creo que es un aprendizaje que tenemos que sacar todos de aquí. Y es el bien común. Es decir, si algo está poniendo de manifiesto esta situación, es la importancia del poder del grupo. De hecho, esta iniciativa que ha iniciado Talia, que ha iniciado Equilibri, es una prueba de ello. Es decir, hasta ahora, pues sí, teníamos todos relación, pero cada uno con nuestro proyecto, y ahora, pues mira, todos nos hemos sumado con un bien común, con una intención de serviros, de ayudaros, de aportar y de poner entre nosotros, entre los profesionales, todos nuestros conocimientos, de no solaparnos, de incluso complementarnos, para salir todos como mejor, con más aprendizajes y reforzados. Y esa es precisamente para mí una de las lecciones más importantes que podemos aprender de los caballos, el bien común. Los caballos, precisamente cuando tienen un ataque, cuando tienen una amenaza, en las situaciones más críticas, ¿qué es lo que hacen? Se agrupan y se protegen unos a otros, porque saben que la vida, la supervivencia y su bienestar depende precisamente del bienestar del grupo. Y creo que si algo es bueno está trayendo esta situación actual, es que nos está permitiendo darnos cuenta que estábamos con comportamientos como muy individualistas y muy egóticos, y de alguna manera nos está poniendo en nuestro sitio
y nos está haciendo ver que solos no vamos a ningún lado, Y creo que de verdad este es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos que aplicarnos también de los caballos desde el punto de vista de aplicar la resiliencia a esta situación. Bueno, van entrando preguntas, María. Vale. Olga nos pregunta, María, ¿qué consejo darías para ir tomando conciencia del propio cuerpo y cómo nos habla? Pues mira, la más sencilla, la más fácil de todas es respirar, la respiración. La respiración es, primero, si no respiras estás muerto, o sea, la respiración es lo que nos conecta con la vida, es por definición lo que nos conecta con la vida. Y cuando nos centramos en la respiración, fíjate que es algo que hacemos continuamente y nunca le prestamos atención. Y es algo que para hacerlo solamente lo puedes hacer desde el cuerpo, es decir, no vale pensar en respirar, no vale imaginarme que voy a respirar, o respiro realmente con el cuerpo o me ahogo, o sea, o me muero. Entonces, para mí la técnica o la clave más elemental, la primera y la más, sencilla, es la respiración. Y sobre todo, centrarnos en cómo respiramos y procurar que nuestra respiración sea profunda. Cuando digo que sea profunda, no me refiero a forzar, que muchas veces la gente cuando le dice profundo, coge y se quedan ahí y se ponen rojos. No, es sin llegar a forzar, pero sí que no sea una respiración superficial, porque precisamente a lo largo del tiempo, cuando nacemos de bebés tenemos una respiración profunda, pero a medida que vamos creciendo, será por el día a día, la vida, el estrés, la respiración se nos va haciendo cada vez más superficial y a la vez que vamos perdiendo, digamos, la conexión con ella. Pues la clave es simplemente prestar atención a respirar y prestar atención a cómo tienes el cuerpo. Es una técnica de meditación que también utilizo a veces, simplemente con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, empezar a respirar y empezar a ver, como hacerte un auto-checking por el cuerpo, un body-checking, para ver si tienes algún tipo de tensión muscular en el cuello, en el hombro, algún tipo de pálpito, algún tipo de tirantez. Y ahí es cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo. Y os puedo decir que no hay nada mejor a la hora de comunicar y conectarnos con los caballos que escuchar a nuestro cuerpo, porque es lo que ellos escuchan, es lo que ellos ven, o sea, así de sencillo. Entonces, y es lo que ellos, es como ellos están. Entonces, esa es otra de las lecciones que tenemos de los caballos, el ponernos en el cuerpo. Hay otra pregunta de Mabel que dice que el cuerpo tiene memoria, pero ¿es posible que un momento doloroso lo bloquees y no puedas recordar? Seguro, uno no, muchos. Eso es el trabajo de la mente inconsciente, del pensamiento inconsciente. Y precisamente la puerta de acceso a la mente inconsciente y al pensamiento inconsciente es el cuerpo. Fijaos, una de las cosas por las que el coaching con caballo es tan brutal, es que de verdad no tengo palabras, es tan efectivo, es tan potente, es porque nos saca de la cabeza, nos lleva a la emoción, y la emoción, vamos a ver, ¿dónde sentís las emociones? ¿Dónde sentís las emociones? ¿Las sentéis aquí? Dentro, en una idea, es una nube que tenemos, es una idea abstracta, no, la sentimos en el cuerpo, básicamente en el pecho y en el abdomen, que además, curiosamente, se ha descubierto que tanto en el corazón como en el sistema digestivo tenemos neuronas similares, o sea, células similares a las neuronas. Es decir, que está conectado con el cerebro de la cabeza, que tenemos la mente, dicho en otras palabras, que la mente no solamente está en el cerebro de la cabeza, la mente está repartida por todo el cuerpo. La mente está repartida por todo el cuerpo, y el cuerpo es la llave al inconsciente, a bloqueos emocionales, a bloqueos, a traumas. Es una de las llaves, hay muchas, pero desde luego para mí es una de las llaves más potentes, porque es de las más sencillas. Y es tan para que sea útil, es tan sencillo como dejar la mente a un lado, dejar el ego a un lado. Por eso funcionan con los caballos, porque cuando estás con los caballos y tienes un grupo de caballos o de 3 caballos y tienes que interactuar con ellos o moverte con ellos,
llega un momento en que no te sirve pensar, el pensamiento racional no te sirve una porra. Y tienes que empezar a conectarte con el momento, a conectarte con lo que está pasando y a moverte y a fluir con ello. Y a partir de ahí empiezan a venirte cosas que cuando te van viniendo, tú dices, ostras, ¿y esto? ¿Y esto? Y es como, si yo en el fondo lo sabía, pero no recuerdo saberlo. O sea, es como una sensación como, yo siempre digo que en el coaching no descubrimos nada nuevo. No inventamos nada, no ponemos nada en la persona que no estuviera. Lo que hacemos es sacar a la superficie cosas que hemos enterrado conscientemente o inconscientemente a lo largo del tiempo. Fantástico, María. Tenemos otra pregunta de Miriam, que dice, ¿cuál fue el mejor aprendizaje que hasta ahora te han dejado los caballos? Uf, bueno, fíjate, con algunos de ellos escribí un libro y estoy escribiendo otro con algunos de ellos. Si tuviera que elegir uno, pues seguramente eso, el más importante, creo que es el vivir el presente y sobre todo, mirad, una de las cosas que más me gusta de los caballos es, creo que de los animales en general, lo que pasa es que yo no conozco tanto el resto de animales, los perros más o menos también, es cómo se aceptan lo que la vida les trae. Es decir, los animales no intentan cambiar la vida, no se quejan de lo que les trae la vida, no se quejan. Ellos simplemente se adaptan. Ya está, y no hay más. Entonces viven el presente y siempre, mira, no se trata de lo que nos ocurre, sino la clave está en lo que hacemos con lo que nos ocurre. La diferencia, fijaos en la gente que hay gente que nace en situaciones súper desfavorables y llega a cosechar el éxito luego en un montón de parcelas de su vida. Y a la vez hay casos contrarios, gente que nace con unas condiciones súper favorables y termina pues suicidándose, con crisis y demás. Entonces, no se trata tanto de las circunstancias que nos rodean, sino lo que nosotros hacemos con esas circunstancias. Y ahí es donde está, digamos, un poco también volviendo a lo que hablaba antes de la actitud, ¿no? Y ahí es donde creo que el aprendizaje más importante de los caballos es eso, ellos, fijaos, ¿os habéis dado cuenta de que los caballos no tienen sonido de queja? ¿Alguien se lo había planteado hasta ahora? ¿Habéis oído alguna vez un caballo quejarse? Sí. Los caballos no se quejan. ¿Sabéis por qué? Porque si se quejaran, en la naturaleza atraerían al depredador. Estarían diciendo, tengo dolor, me duele algo, y eso atrae al depredador. Y es como ponerse una diana en el culo y hacer que el depredador vaya por él. Un caballo tiene poquitos sonidos y casi todos los que tiene son de llamada. De llamada de la madre, de llamada de la madre al hijo, del potito a la madre, a compañeros y demás. Pero sonido de queja, todo un caballo le puede estar eslomando a palo, coger una fusta y liarte a fustazos con él, que él tirará, intentará escapar, pero no se queja. Y sin embargo, el deporte nacional, al menos aquí en España, es la queja en las personas. Y la queja no nos lleva a ningún sitio. La queja, ¿sabéis lo que es la queja? La queja es el resultado a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis lo que pasa con el por qué? El por qué está lleno de porquerías. El por qué solo trae porquerías. La pregunta no es por qué. El por qué solo te lleva a la queja. La pregunta está en el para qué. El para qué te va a llevar a la acción, a la decisión, a tomar decisiones y a actuar. El por qué te lleva a la queja y la queja a la parálisis. Y nos quedamos así como esperando a que otro haga algo porque yo no sé, yo es que no sé lo que voy a hacer. ¿Te parece que seguimos con las preguntas? Sí, porque me enrollo. A mí córtame, Talia. Pues más que nada porque son las 7, pero son menos 20. Ya Vale. 8 menos 20. Vale. Pregunta Verónica. Mi pregunta es que antes de
cualquier proceso de coaching, ¿deberíamos enseñar todo esto a nuestro cliente? No he entendido la pregunta. ¿Enseñar todo esto antes de cualquier proceso de coaching? Creo que no. Creo, sí, lo de la resiliencia, hombre, se le puede hablar, no está mal, pero cuando se hace coaching, sobre todo cuando se hace coaching con caballos, desde mi punto de vista al menos, creo que es fundamental el condicionar lo menos posible de antemano al cliente. Luego, durante el proceso sí, pero tú te tienes que, cuando te viene un cliente, yo al menos mi opinión profesional, cuando te viene un cliente, cuanto más natural sea el estado del cliente que ha venido con un problema, con una situación la que sea, y tú, sobre todo cuando trabajamos con caballos, a priori menos hayas interferido, menos hayas hablado con él en cuanto a darle pautas o mejor. Luego sí, luego durante la sesión después en el feedback, sí, claro, ahí es donde, digamos, está nuestro trabajo, el del coach, ¿de acuerdo? En darle esa retroalimentación, en darle esas claves, en hacerle reflexionar cosas o ver cosas que él a lo mejor no ha sido consciente mientras lo estaba haciendo y demás, pero yo antes no lo haría, Verónica, lo haría durante y al final de la sesión, de la primera sesión como mucho, o a lo largo del proceso, pero antes nunca. Bien, Bárbara nos pregunta, María, ¿cómo haces vivir la resiliencia a tus clientes con los caballos a nivel muy aterrizada? Pues precisamente una de las cosas primeras que les digo es que intenten no pensar. Sé que decirlo es complicado, pero una de las cosas que hago es suelto a la persona o a las personas con los caballos sueltos y ellos muchas veces te miran como con cara de pregunta o directamente te preguntan. Y yo simplemente le digo, no, digo, yo cuando te venga algo me dices, y yo me doy cuenta de si están, lo que voy buscando con la resiliencia, o sé que empiezan a estar en la resiliencia, cuando empiezan a estar en el cuerpo, cuando empiezan a estar en la emoción. Y eso lo sé, ¿por qué lo sé o cuándo lo sé? Por la reacción de los caballos. Todos los que hacemos coaching con caballos sabemos que notamos cuando el cliente empieza a salir de la mente y a estar en el instante, en ese momento, y a ser flexible con lo que está pasando, a recibir lo que está pasando, justo por la reacción de los caballos, porque los caballos empiezan a comportarse de otra manera. Bien, Patricia nos pregunta si has hecho algún estudio sobre resiliencia y alta sensibilidad. No he hecho ningún estudio. Vale, Gino nos ha preguntado, siento que se mezcla mucho las enseñanzas de Uspensky y mucho de tanatología, ¿es correcto? Pues posiblemente, pero yo a ellos no los he estudiado. O sea, yo lo que cuento es ese aprendizaje de los caballos de la vida, en concreto lo de la resiliencia. Si os dais cuenta, todo lo que he hablado lo he ido haciendo en paralelismo con el caballo, porque es que es eso, es que digo, es que los caballos son resilientes. Yo cuando oí esa palabra por primera vez, no hace muchos años, ahora 4 o 5 años, me decían, no, la capacidad de resiliencia, la capacidad de soportar algo y volver a la situación actual. Fijaos que la diferencia que hay, creo que lo he dicho antes, la diferencia que hay entre las personas y los seres vivos en general con respecto a las materias, en cuanto a la resiliencia, es que una materia se habla de resiliencia de su capacidad de volver al estado inicial. En un ser vivo nunca vuelve al estado inicial. Nunca vuelve al estado anterior. Siempre su estado cambia. Que es lo que, por eso hablábamos de que el cambio es una constante. ¿De acuerdo? Bueno, y creo que ya está. Aquí comentan que no han escuchado a los caballos quejarse. Entonces, bueno, si te parece, pues ya vamos cerrando. Y yo voy a compartir pantalla ahora, que es lo que hemos dicho al principio. Si queréis hacerle alguna donación para los caballos de María, pues lo podréis hacer aquí. A ver.
A ver si se ve. ¿Se está viendo? Sí, sí, Talia. Vale. Pues ahí tenéis el número de cuenta. Si queréis hacer alguna donación para alimentar a 5 caballos que tiene María, ahí tenéis el número de cuenta. Os lo dejo puesto un rato. No sé si quieres añadir algo más, María, mientras la gente se lo puede ir apuntando. Sí, bueno, matizo que en realidad no son 5 caballos, son 4 caballos y una mula, ¿eh? Lo que pasa que por no poner... Pero bueno, sí, son cinco bocas equinas, son 5 bocas equinas. Vale. Que una forma fácil de anotarse esto es si sabéis cómo hacer una captura de pantalla, pues es bastante más rápido. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿podéis apagar vuestros micros, por favor? Aquí tenéis el contacto con María, por si queréis poner en contacto con ella. Es su correo y la podéis encontrar en las redes sociales bajo el nombre de Equinos o María López Mayol. Vale, entonces yo aquí lo que voy a hacer es lo voy a poner en el chat. Si de mientras tenéis alguna pregunta más para hacerle a María, lo podéis hacer ahora. Os pongo el... Bueno, pues yo creo que ya está. Bien, estupendo. No sé cómo... A ver, por ahí, no, por ahí. Claro que no se veía porque estaba puesto solamente para uno. Vale, ahí lo tenéis. Si queréis hacer un copia-pega, que es más fácil también, ahí tenéis los datos de María en el chat y la podéis encontrar a través de equinos@gmail.com. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, María. Para mí, un placer escucharte.